Capítulo 23. 1000 millas en un paso. Perdido dentro de una tormenta de arena, parte 4. Xie Lian retiró la mano momentáneamente sin palabras. Había descubierto que cada vez que veía o tropezaba con algo en la oscuridad, la mayoría de las veces era él quien no reaccionaba por completo a la escena aterradora, mientras que la otra parte ya había comenzado a gritar. Sin embargo, ¿no era él el que debería tener más miedo? Los arbustos y la hierba en el jardín se habían vuelto muy altos y densos. Justo ahora había alguien que se escondía sigilosamente entre las plantas, antes de que Xie Lian terminara tocándose la pantorrilla. Esa pierna se retrajo a la velocidad del rayo. Se escucharon ruidos susurrantes antes de que alguien gritara: «¡No ataquen! ¡No ataquen! ¡Soy yo, hermano mayor!». Xie Lian lo miró fijamente. De hecho, realmente no había esperado que el que gritaba «¡No ataque! ¡No ataque!» en realidad sería el joven de cejas gruesas y ojos grandes, Tian Shen. Cuando Tian Shen vio que Xie Lian lo había reconocido, dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, Xie Lian no soltó un suspiro de alivio y, en cambio, se volvió aún más vigilante después de darse cuenta de quién era el joven. Después de levantar un brazo, lo sostuvo protectoramente frente a sí mismo antes de decir: «¿No te quedaste con los demás en el lugar anterior para vigilar a las personas heridas? ¿Por qué estás aquí? ¿Eres realmente Tian Shen?». Para él, aparecer en estas circunstancias era más probable que esto fuera otra cosa. Una falsificación haciéndose pasar por Tian Shen. Sin embargo, Tian Shen apresuradamente dijo: «Soy yo, realmente soy yo, y no soy el único aquí. 3 tíos también vinieron aquí conmigo. Están justo adentro. Si no me crees, solo échale un vistazo». Señaló hacia el interior del palacio. De hecho, no había pasado mucho tiempo antes de que 3 personas salieran corriendo del destartalado palacio. Estos tipos eran precisamente algunas de las personas del grupo de comerciantes. Cuando vieron a Xie Lian, los 3 parecieron sorprenderse colectivamente, antes de parecer avergonzados. Xie Lian suspiró y solo entonces se levantó. Mientras que sacudía el dobladillo de su ropa blanca, preguntó: «¿Qué está pasando, chicos?». Cuando preguntó esto, todos los comerciantes avergonzados permanecieron en silencio. Después de bastante tiempo, Tian Shen murmuró: «No mucho después de que estos hermanos mayores se fueron, el veneno del tío Shen volvió a estallar. Fue realmente serio y nosotros no sabíamos cuándo regresarías. Nos preocupaba que no pudieras encontrarlo o que volvieras demasiado tarde. A Xiaoge había dicho antes que podríamos encontrar el reino de Banyue si seguíamos ese camino. Pensamos que sería posible encontrarlo más rápido si hubiera más personas ayudando, así que también vinimos». No importaba cómo explicaron, la idea principal era que se habían arrepentido. Tal vez temían que después de que Xie Lian y sus compañeros encontraran la hierba de la luna de los vástagos, se llevarían a Xiao y se irían. O tal vez simplemente no se sintieran tranquilos y terminaron persiguiéndolos. Xie Lian también era completamente capaz de imaginar cómo Fu Yao se volvería demasiado vago para detenerlos si no hubiera podido convencerlos de que se quedaran. Simplemente no fue posible detener a las personas obstinadas que se negaron a escuchar los consejos y se apresuraron hacia su propia muerte. Xie Lian dijo impotente: «Ustedes son realmente demasiado valientes. No es como si no supieran lo que podría haber en esta ciudad, o lo que podría pasar aquí. Pero ustedes todavía se atrevieron a venir». Se podría suponer que incluso Tian Shen sabía que sus acciones claramente significaban que no confiaban en Xie Lian, por lo que se sintió un poco culpable. Anteriormente, la razón por la que no se había atrevido a hacer ruido cuando estaba acostado en el arbusto probablemente era porque se sentía avergonzado. Tian Shen dijo: «Lo siento, el valor de la vida de alguien está más allá. Uno no podría hacer nada al respecto».
Cuando se trataba de asuntos de vida o muerte, hacer crecer otro corazón también era la naturaleza humana. Además, estar dispuesto a arriesgar sus vidas para recuperar la hierba para otra persona también se consideraba una buena camaradería. No fue bueno para Shelian decir algo más sobre esto, por lo tanto se frotó la frente y dijo: «Ustedes son realmente afortunados de no encontrar nada en su camino hacia esta antigua ciudad». Dicho esto, ¿cómo sabías que necesitabas buscar la hierba de la luna de los vástagos cerca del palacio? Tian Sheng se rascó la cabeza y dijo: «No sabíamos dónde mirar. Sin embargo, en la historia del vestido rojo, ¿la emperatriz no eligió la hierba de la luna de los vástagos? Las emperatrices no son capaces de abandonar casualmente el palacio imperial, así que pensé que deberíamos probar suerte en el palacio». Xie Lian pensó que el cerebro de este niño funcionaba bastante bien, ya que realmente lo hizo. En ese mismo momento, San Lang, que había estado a su lado, de repente habló. «Lo encontré». Cuando Xie Lian se dio la vuelta para mirar, San Lang levantó la mano. Lo que sostenía en la mano era una hoja verde azulada que todavía tenía algunas raíces unidas a su parte inferior. La hoja tenía aproximadamente el tamaño de la palma de un bebé, y las raíces eran increíblemente delgadas. Tenía forma de durazno y el extremo de la hoja era puntiagudo. Simplemente no había necesidad de pedirle confirmación a Shao. Xie Lian intuitivamente pensó que tenía que ser la hierba de la luna de las leyendas. Pero antes de que Xie Lian lograra hablar, San Lang ya había agarrado su mano herida. Cuando la picaron, esta mano se hinchó hasta asustar a la gente. Pero después de que San Lang lo ayudó a aspirar el veneno, aunque este no había sido neutralizado, la hinchazón se redujo mucho. En ese momento, San Lang apoyó la mano herida de Xie Lian y con la otra sostuvo la hierba de la luna de los vástagos. Cerró sus 5 dedos alrededor de la hierba. Si bien parecía no haber ejercido ninguna fuerza, cuando abrió el puño, la hoja se había roto en una pila de polvo verde. San Lang tomó la pila de polvo y la extendió sobre el dorso de la mano de Xie Lian. Inmediatamente, una sensación suave y ligeramente fría se expandió lentamente desde el sitio de la herida. Xie Lian dijo: «San Lang, muchas gracias». Sin embargo, San Lang no respondió. Después de que terminó de aplicar la hierba medicinal, soltó la mano de Xie Lian. Xie Lian seguía sintiendo como si hubiera algo extraño sobre el estado de ánimo existente entre los dos, pero tampoco sabía cómo preguntar al respecto. No importa cómo Xie Lian haya intentado redactar sus palabras, nunca parecieron adecuadas. Sin embargo, las otras personas no podían sentir el humor sutil. Tian Sheng ansiosamente dijo: «Hermano mayor, ¿te sientes un poco mejor? ¿Funciona esta medicina herbal?». Xie Lian salió de aturdimiento y dijo: «Me siento mucho mejor, así que esta debería ser la planta correcta». Cuando escucharon sus palabras, todos los comerciantes se emocionaron mucho. Todos dijeron: «Date prisa, sigamos buscando». En poco tiempo, A Shao también levantó la mano mientras sostenía un montón de hojas verdes. Él dijo: «También lo encontré». Las hojas de la hierba de la luna que sostenían eran mucho más grandes en comparación con la pequeña y lamentable hoja que San Lang acababa de encontrar. Cuando los comerciantes miraron y vieron que la forma y las características eran correctas, se apresuraron. Uno tras otro exclamaron con agradable sorpresa: «Hay un gran parche de la hierba de la luna aquí. ¡Hay tanto! Rápido, elige algo extra». «Si elegimos mucho, podemos venderlos después de que regresemos». Mientras los comerciantes se ocupaban de recoger las hierbas, Xie Lian se dio la vuelta y miró el dorso de su propia mano. A pesar de no tener nada que decir, encontró un tema a la fuerza y le preguntó a San Lang: «¿El campo que encontraron, no estabas buscando allí antes? ¿No lo descubriste en ese momento?». Después de hablar, incluso el propio Xie Lian sintió que la pregunta que hizo no tenía sentido. Sin embargo, San Lang sacudió la cabeza y dijo: «No debes usar las hierbas de ahí».
Al encontrarlo extraño, Xie Lian preguntó: ¿por qué? ¿Quién hubiera pensado que antes de que San Lang lograra responder, de repente escucharían un grito miserable: ¡vete! Todos quedaron atónitos. Al pausar las acciones, preguntaron una tras otra: ¿quién es el que grita? Yo no era el único. ¡Ah! No fui yo tampoco. Una vez más escucharon esa voz tristemente decir: ¡vete! ¡Me pisas! Esta vez todos finalmente se dieron cuenta. La voz venía de debajo de sus pies. En el lapso de una fracción de segundo, las personas reunidas en el parche de hierba de la luna se dispersaron. Xie Lian ya se había acostumbrado a tomar la delantera en momentos como este. Cuando otras personas se retiraban, él avanzaba. Por lo tanto, caminó hacia donde se había originado el grito. Después de extender la mano, empujó lentamente las densas ramas de los arbustos. En el momento en que apartó esas ramas, todos dejaron de respirar. Lo que había sido enterrado debajo de los arbustos y dentro del lodo era sorprendentemente la cara de un hombre. En realidad, había una persona viva enterrada en el terreno aquí, y fue enterrado hasta el punto que lo único que quedaba fuera era su rostro. Esta escena realmente parecía incomparablemente extraña. Inmediatamente, los pocos comerciantes se asustaron hasta el punto de que comenzaron a acurrucarse juntos y gritar. Una vez más, Xie Lian comenzó a consolarlos de una manera extremadamente hábil. No se asuste, todos, calma. Es solo una cara, no es nada alarmante. Después de todo, ¿no todos tienen cara? Esa cara se rió. ¿Los asusté, chicos? También a menudo me asusto. Xie Lian se puso en cuclillas antes de comenzar a escudriñar cuidadosamente la cara enterrada en el barro. Esta era la cara de un hombre. Cuando no estaba sonriendo parecía muy plano y cuando sonreía había muchas arrugas. Uno no podría decir si era viejo o joven y tampoco si era feo o hermoso. Xie Lian se quedó mirando la cara por un buen rato, pero aún no podía distinguir qué cara era esa. Sin una mejor opción, no tuvo más remedio que preguntar directamente: ¿quién eres? La cara enterrada en el barro preguntó: ¿quiénes son ustedes? Xie Lian dijo: una caravana que acaba de pasar. La cara enterrada en el barro suspiró antes de decir: ¿una caravana de paso? Una vez yo también era de una caravana que acababa de pasar, aunque ese es un asunto de hace 50 o 60 años. Después de decir esto, todo el asunto parecía aún más anormal. Esta persona había sido enterrada en las tierras de una antigua ciudad abandonada durante 50 o 60 años. ¿Podría seguir siendo considerado un humano? Temblando de miedo y temor, un comerciante preguntó: Entonces, ¿por qué un señor estaría aquí? La cara enterrada en el barro tosió un par de veces antes de decir: yo fui capturado y traído aquí por un soldado de Banjue. No tuve cuidado y accidentalmente entré en la ciudad, así que fui capturado. Terminaron enterrándome aquí, así que me convertiré en fertilizante para estas hierbas de la luna de los vástagos. Resultó que estas hierbas de la luna habían crecido utilizando personas vivas como fertilizante. No era de extrañar que se vieran tan gordos y saludables. Algunos comerciantes inmediatamente tiraron las hierbas de la luna de los vástagos que habían estado sosteniendo. Sintieron que sostener estas hierbas era lo mismo que tocar cadáveres. Incluso Xie Lian no pudo evitar bajar la cabeza para mirar el dorso de su mano herida. Sin embargo, San Lang dijo: no hubo problemas con esa hierba. No era de extrañar que San Lang no haya elegido ninguna de esas hierbas de la luna llenas y sanas, incluso cuando había buscado claramente en este pedazo de tierra. Xie Lian temía que San Lang hubiera visto por mucho tiempo la cara enterrada en el barro, y supuso que todas estas hierbas se cultivaron con este tipo de fertilizante. Por lo tanto, San Lang había ignorado por completo estas cosas antes de darse la vuelta y marcharse.
Después de eso, ayudó a Xie a aplicar la medicina, solo después de haber encontrado una hierba limpia que había crecido normalmente en un rincón remoto. Xie dijo: San Lang es muy considerado, realmente te lo agradezco. San Lang sacudió la cabeza. Todavía parecía tranquilo y sereno. Desde que Xie había sido envenenado por la serpiente con cola de escorpión antes de entrar en el reino Banyue, la actitud de San Lang había seguido siendo así. Hace un par de días todo era Gege esto, Gege aquello, pero ahora ya casi no lo llamaba Gege. Aparte de las veces en que San Lang había ayudado a Xie a extraer el veneno y aplicar el polvo medicinal, parecía que San Lang estaba evitando el contacto con el cuerpo de Xie tanto como era posible. Realmente hizo que Xie se sintiera extremadamente desconcertado. Como no podía entender la actitud de San Lang, incluso él se sintió un poco incómodo. En este momento, la cara enterrada en el barro comenzó a hablar de nuevo. Ya han pasado muchos años desde que vi personas vivas. Chicos, acérquense y déjenme ver mejor, ¿de acuerdo? Todos se miraron con consternación. Por unanimidad pensaron que sería mejor si no hacían lo que les había pedido. Después de un rato, cuando la cara enterrada en el barro vio cómo nadie había respondido, murmuró: ¿Qué? ¿Nadie está dispuesto a hacerlo? Ah, qué pena. Xie volvió la cabeza y preguntó: ¿Por qué es una pena? La cara enterrada en el barro dijo: Desde que entraron hay un asunto que me importa mucho. Quiero usar mis propios ojos para confirmar este asunto antes de decirles, chicos. Es por eso que les dije que se acercaran y me dejaran mirar mejor, porque quiero verlos cuidadosamente a cada uno de ustedes. Xie preguntó: ¿Pero por qué? La cara enterrada en el barro sonrió extrañamente. No tengan miedo si lo digo. Vi a alguien entre ustedes hace 50 años. En el momento en que dijo esto, el pelo en la espalda de todos comenzó a ponerse de punta. Si era alguien a quien la cara enterrada en el barro había visto hace 50 años, hoy en día tenían que tener al menos 60 o 70 años. Sin embargo, entre las pocas personas aquí, incluso los mayores, no tenían más de 50 años. ¿Cómo puede ser esto posible? A menos que esa persona no fuera humana. La mirada de Xie comenzó a barrer la cara de todos, comenzando desde A Shao y terminando con Tian Shen. Vio caras ligeramente asustadas, caras desconcertadas y estupefactas. Las reacciones de todos conformaron a la razón. Si tuviera que señalar a alguien que no había reaccionado de acuerdo con el sentido común, entonces solo podría ser San Lang, que no había respondido en absoluto. Sin embargo, cuando se trataba de este joven, probablemente ninguna reacción era la normal para él. Xie volvió la cabeza y preguntó: ¿De quién estás hablando? Los músculos de la cara entrecerrados en el barro se retorcieron varias veces, antes de que revelara una sonrisa incomparablemente misteriosa. Parecía como si estuviera haciendo todo lo posible para hacerse ver incluso un poco más confiable, pero aún así no podía ocultar la sonrisa siniestra que se filtraba desde el fondo de su corazón. Dijo de manera misteriosa: Tú, acércate un poco y te lo diré. Cuando la cara hizo su primer reclamo, Xie lo consideró confiable en un 80%. Sin embargo, después de esta línea, lo consideraba solo un 50% confiable. ¿Cómo se podría saber si este monstruo no solo estaba tratando de convencer a alguien cercano antes de revelarse repentinamente? Xie naturalmente no escucharía a la cara. Después de levantarse, se retiró. La cara enterrada en el barro dijo apresuradamente: ¿Ustedes realmente no quieren saber quién es esa persona? Terminará matándolos a todos, tal como había terminado matándonos a nosotros.